Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jonás, capítulo 2. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Jonás, capítulo 2. Si ustedes recuerdan, el miércoles pasado estuvimos hablando el mensaje aquel, ¿verdad? Cuando huimos de la voluntad de Dios, pero que esa voluntad de Dios, esos planes de Dios, nadie los puede frustrar, nadie los puede detener, y que el Señor nos va a llevar a recibir ese plan y hacer su voluntad con nuestro corazón ya aceptando hacerlo. Y vimos ahí a Jonás, ¿verdad? Huyendo de Dios y siendo lanzado al mar para ser ahí rescatado por un pez que el Señor había preparado. Estando en ese pez, Dios pudo haber dejado que Jonás muriera en el mar, pero el plan de Dios era mucho más allá para la vida de Jonás. Así que prepara este pez, y durante este periodo dentro del pez, seguramente Jonás no pasó consciente, pero según este capítulo hay algunos momentos en que Jonás tiene una cierta conciencia estando dentro del pez, de tal manera que le permite orar a su Dios y le permite clamar desde el pez. Ahora, antes de leer el capítulo, algo muy importante es que hay unas partes del capítulo en que Jonás habla del pasado y dice: cuando estuve en el Seol, cuando me cubrieron tus olas. Ese pasado de Jonás es cuando él es lanzado al mar, ¿verdad? Según este pasaje, él está orando desde el pez. En otras palabras, cuando él habla en pasado, tiene que estar hablando del momento en que es lanzado por la borda del barco y es cubierto por las olas. Imagínense que esa debe ser una de las muertes más duras, ¿verdad? Morir ahogado. Y Jonás se lo estaba imaginando y miraba la muerte. Y cuando él habla acerca de la esperanza, acerca de la oportunidad que se le ha dado, esa es el pez. Sí, hermanos, el pez es la oportunidad que Jonás ha recibido. Es el refugio de Jonás y es el que ha evitado que él muera. Es el instrumento que Dios ha usado para salvarle la vida al profeta. Y desde ahí Jonás también clama con esperanza. Vamos a leer esta oración de Jonás que aparece desde el versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, ¿cuándo dijo esto Jonás? Estando en el mar: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, porque lo prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a hablar no de cuando huimos de la voluntad de Dios, sino cuando nos sometemos a la voluntad de Dios. Cuando rendimos nuestro ser, cuando rendimos nuestra vida y cuando disponemos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y todo nuestro ser para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Es el momento que, en este momento, Jonás rinde su vida al Señor para cumplir el propósito, si es que Dios le daba otra oportunidad. Y para llegar a esta
sometimiento de la voluntad de Dios, es sumamente importante tres cosas al menos que vamos a ver ahí en este pasaje. Hay tres cosas que son muy necesarias para que usted y yo podamos someternos a la voluntad de Dios y rendir todo lo que somos para cumplir su voluntad. Recientemente yo le hablaba con un grupo de jóvenes y yo les decía que muchas veces le preguntamos a Dios: ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Señor, la quiero saber. Pero la preguntamos o hacemos esa pregunta, pero no queremos oír la verdadera respuesta. Porque ¿qué tal si Dios le dijera a usted: mañana vas a renunciar a tu trabajo, vas a vender todas las cosas y te vas a ir a Marruecos? Mañana. Entonces usted diría quizás: bueno, Señor, no, dame tiempecito, ¿verdad? O quizás usted saldría en dirección contraria. Muchas veces nosotros decimos querer conocer la voluntad de Dios y decimos estar rendidos a la voluntad de Dios, pero la realidad es que no estaríamos dispuestos a cumplir algunas cosas de su voluntad. O la realidad es que seguimos teniendo cosas en nuestra vida que sabemos que no son la voluntad de Dios, pero siguen estando ahí. O sabemos que la voluntad de Dios es que hagamos ciertas cosas, pero seguimos sin hacerlas. Porque es más fácil decir que estamos rendidos a la voluntad de Dios que en verdad demostrar que estamos rendidos a su voluntad. Pero ¿qué necesitamos para rendirnos entonces y someternos al propósito y a la voluntad de Dios? En primer lugar, vemos en este pasaje que algo sumamente importante es la oración. La oración es una parte fundamental para nosotros rendir nuestra vida a la voluntad de Dios. En el versículo 1 dice el pasaje: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Esa palabra orar en el versículo 1 es una palabra que significa suplicar. Es una palabra que se usa en medio de la angustia, en medio de la adversidad o peligro de muerte. Esa palabra, por ejemplo, es la misma que se usa cuando dice la Biblia que Ana oraba. ¿Y por qué oraba Ana? Porque le estaba pidiendo un hijo al Señor. Y oraba de tal manera que el sacerdote llegó y le dijo: vaya vieja borracha, salga de aquí, ¿verdad? Porque estaba derramando su corazón delante de Dios, estaba angustiada, estaba derramando lágrimas porque su corazón estaba angustiado. Ese es la misma palabra que ahora se usa para Jonás. Esta es una oración que implica un ruego, una súplica, un clamor. Y es una palabra que significa orar con fervor, con ahínco, con dolor y con lágrimas. Es decir, es una oración constante, es una oración afanosa para obtener respuesta por parte de Dios. No es esa oración que hacemos antes de la comida, ¿verdad? Señor, bendice estos alimentos, que nos caigan bien, amén. No es esa oración. Es una oración que implica un gran dolor y que implica derramarse delante de Dios, clamando por algo de lo cual necesitamos respuesta. Ahora, ¿sabe cuándo ocurren esas oraciones? Cuando no ha habido comida 3 o 4 días, yo creo que ya oraríamos así, ¿verdad? Con ese tipo de oración. Ahora, algunos aspectos de lo que vemos en esta oración es: en primer lugar, hermanos, podemos orar desde cualquier lugar, en cualquier momento, ¿verdad? ¿De dónde oró Jonás? Desde el pez. No hay nada que nos impida derramar nuestro corazón delante de Dios, pero quiero que veamos algunos aspectos dentro de esta oración. Consideremos que en primer lugar, Dios nos responde a pesar que somos culpables. Dios puede responder nuestra oración a pesar que seamos culpables. Porque Jonás está en ese lío, Jonás está en ese lugar debido a su propia culpa. Debido a que él mismo decidió rechazar la voluntad de Dios y él mismo decidió huir de la voluntad de Dios. Jonás tiene bien merecido el castigo de Dios por su desobediencia, pero a pesar de todo, ahora él está buscando ¿a quién? A Dios, del que andaba huyendo.
A ese mismo Dios del cual Jonás estaba huyendo, ahora él lo está buscando. Porque podemos buscar a Dios a pesar de ser culpables. Mire lo que dice el Salmo 107. Vamos al Salmo 107. Este es algo que se refleja a través de toda la Biblia, que a pesar de nosotros, por nuestras malas acciones, por nuestras malas decisiones, a pesar de tomar los caminos erróneos, cuando sabemos cuáles son los caminos correctos, a pesar de eso tenemos aún esperanza y podemos clamar a Dios. Salmo 107, versículo 10. Mire lo que expresa este salmo de algunas personas. Dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Se parece eso a Jonás? Sí, ¿verdad? Jonás está en problemas. ¿Por qué? Porque fue rebelde a Dios, porque aborreció el consejo de Dios. Y eso es lo que dice el Salmo. Versículo 12. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Ese es Jonás, está en el pez, estaba en el fondo del abismo. Pero mire, versículo 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Entonces este salmo dice: estaban sufriendo, estaban aprisionados, estaban en problemas porque habían sido rebeldes a Dios, pero a pesar de su rebeldía, cuando clamaron a Dios, Dios los escuchó, Dios los liberó y Dios les da su misericordia. Este es el primer aspecto de la oración de Jonás a considerar. Es increíble que Dios, a pesar de nosotros haber sido rebeldes, a pesar de haber recibido lo que merecíamos por nuestra rebeldía, a pesar de eso podemos clamar a Dios. Y Dios, a pesar que hay consecuencias que no podemos evitar y que no nos podemos quitar, aún ahí Dios nos regala su gracia abundante y nos da su misericordia. Aun cuando somos culpables, podemos orar a Dios. Además de eso, mire el versículo 3 ahí en Jonás. Versículo 3. En esta oración también nos damos cuenta que podemos orar a Dios a pesar de recibir sus juicios. A pesar de recibir sus juicios. Es decir, miren lo que dice Jonás en el versículo 3. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Ahora mire el 1:15. 1:15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. El 1:15, ¿quién dice que echó a Jonás? Los marineros. ¿Y por qué ahora Jonás le echa la culpa a Dios? ¿Por qué no dijo: los marineros me tiraron al mar? Miedosos, ya no siguieron peleando. Pero Jonás dice: no, Señor, tú fuiste el que me echaste en lo profundo del mar. Porque Jonás reconoce que Dios está en control de todas las cosas. Ahora, lo que Jonás ha entendido, en otras palabras, es que por juicio de quién está en el mar. De Dios. Tiraron la suerte, y la suerte ¿en quién cayó? En Jonás. Jonás tiene claro que ha recibido el juicio de Dios. Ahora, si yo acabo de recibir el juicio de una persona, lo menos que quisiera es pedirle algo, acercarme. Me acaba de enjuiciar, me acaba de declarar culpable. Pero a pesar de haber sido juzgado por Dios, Jonás se puede acercar y clamar a él, y clamar su misericordia. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel tuvo que clamar a Dios cuando recibieron el juicio que había venido sobre sus vidas? Por ejemplo, la serpiente en el desierto.
Ese juicio había ocurrido a causa del pecado del pueblo. Pero cuando el pueblo clama, Dios le dice a Moisés: levanta una serpiente, y todo aquel que mire a la serpiente será sano. Como por ejemplo en el libro de los Jueces, dice la Biblia que el pueblo pecaba, y cada vez que pecaba clamaba a Dios por un libertador, y Dios le levantaba un juez que los liberaba. Pero cuando el juez moría, ¿qué hacía el pueblo? Volvía a pecar. Pero aún cuando han recibido el juicio de Dios a causa de su pecado, claman a Dios, y Dios una vez más les levanta un juez, un libertador. Como cuando Pedro acaba de negar a Jesús 3 veces y el juicio de Dios está sobre él, y se siente mal y se siente juzgado y se siente derrotado por haberle fallado a Dios, pero Cristo se acerca para restaurarlo uno a uno. Porque a pesar de los juicios que vienen a nuestra vida a causa del pecado, porque Dios ha de juzgar el pecado, pero aún en medio de eso podemos clamar a Dios. Alguien podría decir: no, ¿y cómo le voy a clamar a alguien que me acaba de enjuiciar? Bueno, mientras tengas vida, aún puedes clamarle a Dios. Porque Dios no rechaza a aquel que se acerca con humildad delante de él. Y a pesar del fallo de Jonás y de la rebeldía de Jonás, él clama. Versículos 5 y 6. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Por eso no me meto a Coatepeque yo. No vaya a ser que se me enrede un alga. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. La oración de Jonás también nos recuerda que podemos clamar a Dios aún en las circunstancias más difíciles, aún en los momentos más duros, aún cuando las cosas parecen imposibles de resolverse. Para Dios no hay nada imposible. Y a pesar de todo lo que ha sucedido en la vida de Jonás, y a pesar que el mar le ha rodeado, las olas están sobre él, parece que la muerte está tan cerca, pero aún en las circunstancias más duras de la vida, Dios puede darnos salida. Saben, en muchas ocasiones, es más, Dios permite que las circunstancias se pongan duras, para que cuando seamos liberadas de las mismas, no quepa la menor duda que fue su mano en nuestra vida. Como le pasó a Gedeón. Gedeón, tienes muchos hombres, que se vayan los que tienen miedo. Sigues teniendo muchos hombres, que se vayan los que no tomaron el agua de esta manera. Te quedas con 300 para que no te quede la menor duda que mi mano te ha liberado. Y muchas veces en nuestras vidas las circunstancias deben llegar a ser tan adversas que podamos ver la mano de Dios liberándonos. Hay una anécdota de un misionero en África. La encontré por ahí, no sé si será real, pero yo creo que pudo haber pasado, porque nuestro Dios es un Dios milagroso. Este es el testimonio. Dice: mientras servía como misionero en un pequeño hospital en el área rural de África, cada 2 semanas iba a la ciudad en bicicleta, compraba provisiones y medicamentos. El viaje era de 2 días y tenía que atravesar por la jungla. Debido a lo largo del viaje, acampaba en un punto medio, pasaba la noche y reanudaba mi viaje temprano al siguiente día. En uno de estos viajes llegué a la ciudad donde planeaba retirar dinero del banco. Compré las medicinas, los víveres, y cuando llegué a la ciudad observé a 2 hombres peleando. Uno quedó bastante herido. Le curé sus heridas y le compartí acerca de Jesucristo. Después reanudé mi viaje al hospital. Esa noche acampé en la jungla. A la mañana siguiente llegué al hospital sin ningún problema. 2 semanas más tarde regresé a ese mismo viaje, y al llegar a la ciudad se acercó el hombre al que yo había atendido de sus heridas y me dijo: la vez anterior me di cuenta que usted llevaba dinero y medicinas. Unos amigos y yo lo seguimos en su viaje
mientras entraba a la jungla porque queríamos asaltarlo. Queríamos matarlo y tomar su dinero y sus medicinas. Pero cuando nos acercamos al lugar donde acampaba, vimos 26 guardias armados. Me reía a carcajadas y les aseguré que yo siempre viajaba solo. El hombre insistió y dijo: no, señor, mis amigos y yo vimos 26 guardias armados. Entre todos los contamos. En ese momento, este misionero contaba su testimonio frente a una iglesia, a la iglesia que lo había enviado. Y un hombre preguntó la fecha en que esto había sucedido. El misionero les dio la fecha y el hombre dijo: en la noche que te sucedió eso en África, yo me encontraba con unos amigos preparándome para jugar golf. Estábamos a punto de comenzar y de repente sentí la necesidad de orar por ti. Sentí tan fuerte la necesidad de orar que comencé a llamar gente de la iglesia para reunirnos en el templo y orar lo más pronto posible. El misionero dijo: ¿quiénes en la congregación oraron? Y se levantaron varios hombres. El misionero no se preocupó por sus nombres, pero se dedicó a contarlos todos. En total, 26 hombres. Porque la oración de Dios, aún en las circunstancias más difíciles, la oración de Dios, por eso cuando oramos por los misioneros, cuando oramos por lo que está sucediendo en nuestras familias, cuando venimos y dedicamos un tiempo a orar a Dios, vemos en esta historia de Jonás que la oración de Dios puede romper circunstancias imposibles. Dios puede mover su mano de manera prodigiosa cuando oramos a Dios de esta manera. Pero no solo eso, la oración también es en el momento oportuno, en el momento de Dios. Porque si yo era Jonás, yo quería salir al primer día. ¿Y usted? También, ¿verdad? Lo más rápido posible. Pero la oración de Jonás, Dios le dijo: no va a ser al primer día, no va a ser al segundo día, Jonás. A lo mejor yo, pues imagino a Jonás ahí en el vientre del pez, bueno, ahogándose después en el vientre, no sé en qué momento le clama a Dios, pero yo creo que al nomás lo iban tirando al mar, ¿verdad? Señor, auxilio, ¿verdad? Ayúdame. Y desde que va cayendo, él ya oró y ya pidió liberación y ya va arrepentido quizás de lo que ha pasado, pero Dios le hace esperar por 3 largos días. Y a lo mejor Jonás de repente despertaba y todavía las cosas no habían cambiado, tenía cierta conciencia. Muchas veces podemos clamar como Habacuc: Señor, ¿cuánto tiempo y no me oyes? ¿Cuánto tiempo ha de pasar hasta que tú me escuches, hasta que me respondas? Señor, yo he clamado día y noche delante de ti. Señor, yo he oído que tus ojos son tan santos que no puedes ver el mal, pero yo veo a la gente, a los poderosos aprovechándose de los pobres, a los jueces corrompiendo la justicia, y Señor, clamo a ti de día y de noche y no me respondes. Pero la oración de Jonás nos recuerda que la respuesta será en el tiempo de Dios y no en el nuestro, y que el tiempo de Dios siempre es perfecto. Pero no solo eso, la oración de Jonás nos recuerda que Dios, el clamor, produce nuestra gratitud. Versículos 8 y 9. Jonás recuerda: los que siguen vanidades ilusorias. Lo que yo hice, está diciendo Jonás, al dejarte a ti, es abandonar tu misericordia. Pero versículo 9: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. A través de la oración y a través de las dificultades que Jonás ha experimentado, y al encontrarse con Dios en la intimidad, Jonás, que no ha salido del pez, ¿qué termina haciendo? Alabando a Dios. Como cuando Asaf dijo:
contemplé a las personas que viven lejos de ti y vi cómo prosperaban y vi que les iba bien y dije, ¿de qué me sirve a mí ser cristiano? ¿De qué me sirve seguirte si estas personas obran mal y prosperan y les va bien y a mí me va mal? Hasta que entré en tu presencia para comprender. Cuando tenemos una intimidad con Dios a través de la oración, Él nos hace entender y produce alabanza y produce gratitud. Mire el Salmo 50:15. Salmo 50:15. Cuando entramos en la presencia de Dios y tenemos intimidad con Él, nuestra gratitud y nuestra alabanza se produce. Salmo 50:15 decía Asaf: e invócame en el día de la angustia, te libraré. ¿Y qué va a suceder? Tú me honrarás. El apóstol Pablo le dijo a los corintios: mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros, a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a sus oraciones. El apóstol Pablo dice: oren por nosotros, porque cuando Dios nos responda, mucha gente va a dar gracias por las oraciones que Él ha respondido. Cuando venimos al Señor, cuando oramos, cuando estamos en su presencia, esas oraciones pueden producir en nosotros acción de gracias. Así que, en primer lugar, ¿qué es necesario para someternos a la voluntad de Dios? La oración. Puede que usted esté en un problema por su propia culpa. Desde ahí todavía le puede clamar a Dios. Puede ser que estemos en un juicio de Dios por nuestro propio camino, pero desde ahí le podemos clamar a Dios. Puede ser que las circunstancias sean imposibles para el hombre, pero no para Dios. Espere el tiempo de Dios y mientras tanto, dele gracias y alábelo, porque Él está haciendo algo en su vida. Número 2, para someternos a la voluntad de Dios es importante los tratos o las pruebas de Dios. Para que usted y yo seamos personas que se someten a la voluntad de Dios y que están dispuestos a obedecerle, es necesario que Dios trate con nosotros. Es necesario que Dios nos ponga en la rueda del alfarero. Es necesario que Dios moldee nuestras vidas a través de dificultades, a través de situaciones. La vida del siervo de Dios, la vida de aquel que está sometido a Dios, debe pasar a través de pruebas, a través de tratos. Jonás tenía un corazón rebelde a Dios, como todos nosotros. Y para poder someterse a su voluntad, Dios debía trabajar en su corazón. Ahora Jonás, en la adversidad, en la prueba, ya no le quedó más remedio. Ahora ya no tiene barcos para huir, ya no tiene ciudades a las cuales correr. A Jonás se le terminaron las opciones. Solo le queda una opción. Y para que Jonás entendiera que solo le quedaba una opción, era necesario que Dios tratara en su vida. La forma más valiosa de aprovechar la adversidad es al profundizar nuestra relación con Dios. A través de la adversidad aprendemos a inclinarnos ante la soberanía de Dios. Por la adversidad aprendemos a confiar en que Él es sabio. Por la adversidad aprendemos a experimentar el poder y el amor de Dios. A través de la adversidad dejamos de saber de Dios y conocemos de Dios de manera íntima y personal. Un pastor dijo lo siguiente, Jerry Bridges: si lo buscamos es porque Él nos busca. No hay duda que la adversidad es difícil y generalmente nos toma por sorpresa y parece golpearnos donde somos más vulnerables. Con frecuencia nos parece completamente sin sentido e irracional, pero para Dios nada lo es. Él tiene un propósito con la adversidad.
podemos estar seguros que en alguna forma es para nuestro beneficio y para su gloria. El trato que Jonás está recibiendo finalmente no es para condenar a Jonás, es para salvar a Jonás y para salvar a Nínive. El trato que Dios ha tenido en la vida de este profeta al ser lanzado al mar, al ser tragado por un pez, es un juicio, es un trato que provocará en Jonás un bien mayor, que transformará el corazón del profeta, que le hará dócil, que le hará sumiso a la voluntad de Dios y obediente a la voluntad de Dios. Como un pastor o un hermano una vez dijo: yo hice todo lo posible por correr y huir de Dios, pero Él hizo todo lo posible por capturarme. Y Él ganó. Él ganó. A través de los tratos, a través de las dificultades, a través de las adversidades, podemos profundizar nuestra relación con Dios. Yo no sé si usted estará sufriendo alguna adversidad en este momento. Algo que parece sin sentido. Bueno, Jonás, creo que su adversidad, él entendió bien por qué era. Pero a veces nosotros ni siquiera entendemos cuál es la causa, por qué la aflicción, por qué este problema, por qué esta enfermedad, por qué esta situación. En esos momentos, nunca debemos olvidar que la mano de Dios está con nosotros, que Él nos sostiene en las pruebas y adversidades. Y que aunque tengamos que padecer por un poco de tiempo, eso no se compara a lo que Él tendrá para nosotros en la eternidad. Y que por muy dura que sea la prueba, hay una salida. Después de la tormenta viene la calma. Yo quiero pedirle a Frank que venga por acá. Y no hemos terminado, hermano. No, ya está viendo el reloj, hermana. Qué rápido. Es cierto que predicaba rápido el hermano, pero hoy se pasó. No hemos terminado, pero hay un canto que el Señor le dio a un hermano acá en la iglesia. Ahora él está en Canadá, ¿verdad? Pero ese canto dice: después de la tormenta viene la calma. Junto a la prueba, junto a los tratos de Dios, ahí también está el consuelo. Y dice: Señor, si caigo en la prueba, tú me levantas, tú estás conmigo. Y a lo mejor algunos de nosotros estamos pasando pruebas, dificultades. Creo que todos de alguna manera las enfrentamos. Pero la vida de Jonás nos recuerda que el propósito de Dios para nuestras vidas, Él lo está cumpliendo a través de las pruebas, a través de las dificultades, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo quiero que por un momento vengamos delante del Señor y tomemos este tiempo para decir: Señor, en esta prueba, en esta dificultad, tú estás conmigo. Después de esta tormenta, yo sé que viene la calma a mi vida, a mi familia, porque tú me vas a levantar, Señor. Más hermoso el amanecer. Después de la tormenta viene la calma. Junto a la
Señor, ayúdanos a reconocer que aún en la prueba más dura, que aún en los momentos más difíciles, que aún en como en la vida de Jonás, cuando él llegó al fondo del mar, cuando no había más esperanza para él, cuando fue devorado por aquel pez y cuando no había poder humano que pudiese librarle, cuando había total desesperanza, cuando las circunstancias eran imposibles, ahí en ese momento tu mano estaba con él. Y aún en el momento más duro de nuestras vidas, aún en las pruebas más difíciles, aún en los tratos que debes tener con nosotros, ayúdanos a comprender, a confiar que tu mano de amor, en tu sabiduría, en tu soberanía, en que todo lo que nos suceda es por nuestro bien. Y cuando padezcamos y cuando enfrentemos dificultades, ayúdanos a descansar en ti y a vivir para ti y para tu gloria, a pesar de las adversidades. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, para someternos a la voluntad de Dios, en primer lugar, ¿qué necesitamos? Oración. Pero en segundo lugar, necesitamos los tratos de Dios en nuestra vida. Nos es necesario. Dios sabe qué debe hacer en nuestras vidas para llevarnos a su presencia y para llevarnos hacia Él. Él sabe qué necesitamos cada uno de nosotros. Pero en tercer lugar, para someternos a la voluntad de Dios necesitamos comprometernos con el Señor y con su reino. Jonás en el versículo 9 dice: pagaré lo que prometí, pagaré lo que prometí. Entonces él toma este compromiso. Saben, hermanos, vivimos en una época donde no queremos compromisos. ¿Ha oído usted? Véalo sin compromiso, ¿verdad? Mírelo, tálleselo. ¿Qué más dice? Visítenos sin compromiso, venga a conocer. Mire cómo son las cosas, ¿verdad? Mira, acompañémonos, pero sin compromiso, por si funciona o no funciona, ¿verdad? Y ahí cada quien es libre. La época en que vivimos es una época donde nadie quiere comprometerse. Pero para someternos a la voluntad de Dios, usted y yo necesitamos un genuino compromiso con la obra de Dios. Jonás dijo: Señor, mi alabanza te la voy a ofrecer. Donde yo esté, desde el lugar en que esté, voy a adorar tu nombre, te voy a dar gracias. Y de ser liberado, ¿a dónde lo voy a hacer? En el templo. Voy a pagar mis votos en el templo. Y voy a ofrecerte sacrificios y voy a ofrecerte alabanza públicamente. Si yo salgo de esta, si yo veo la luz una vez más, públicamente he de darte mi alabanza. Y Jonás entonces se compromete a tener y a pagar el voto que había hecho a Dios. Una vida cristiana no puede ser compatible con una vida sin compromisos. La vida cristiana requiere nuestro compromiso con la obra de Dios, con el avance de su reino, comprometernos a ser bendición para otros. Esta es la razón por la cual hemos sido comprados. Mire lo que dice Lucas 9. Lucas 9. Palabras de Jesús, recordándonos que ser parte de su reino, que para someternos a su voluntad necesitamos comprometernos con su obra, comprometernos con su propósito en la tierra, brindar nuestros talentos, brindar nuestros recursos, brindar todo lo que somos y comprometernos con la obra de Dios. Lucas 9, versículo 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado
mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Él está diciendo, si has puesto tu mano sobre el arado, si tú has venido al reino de Dios y has comenzado a andar en el reino, tú no puedes mirar hacia atrás, tú no puedes quitar la mano del arado, tú has hecho un compromiso, tú has hecho un voto delante de Dios y debes trabajar y esforzarte y pedir la gracia para cumplir lo que tú has hecho, el llamado, el voto que tú le has hecho a Dios. Hermanos, vivimos en esta época, la iglesia no quiere comprometerse con el reino de Dios. La iglesia no quiere sacrificar nada por el reino de Dios. La iglesia no quiere dedicar de su tiempo, de sus recursos para el reino de Dios, porque hemos construido un cristianismo egoísta, donde únicamente parece ser que nosotros recibimos y se nos da, y a ver qué servicios hay en la iglesia y qué oportunidades y cómo me atienden y cómo me sirven. Se mira en diversas actitudes de la iglesia evangélica en Latinoamérica. No somos comprometidos al trabajo, al esfuerzo, a dedicarnos para el reino de Dios. Es una palabra que no queremos escuchar, la cruz, el sacrificio. Pero para poder en verdad someternos a la voluntad de Dios, necesitamos estar comprometidos con su obra. Y eso es lo que dice acá Jesús, ¿verdad?, al hablar acerca del arado. Entonces, a través de la oración de Jonás, se nos recuerda la importancia, en primer lugar, de tener una vida de oración. En todo momento, en todo lugar. Se nos recuerda que debemos confiar en los tratos de Dios para nuestra vida. A pesar de que los veamos difíciles, a pesar que no entendamos la razón por la que ocurren, debemos confiar que nuestra vida está en sus manos. Pero también se nos recuerda que debemos tener una vida de compromiso con el Señor y con su obra. ¿Qué tal si nos evaluamos cada uno de nosotros? Porque la palabra es un espejo que nos refleja el ideal. Y nosotros debemos evaluarnos a la luz de la palabra y hacernos algunas preguntas importantes. ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Es una vida fría? ¿Es una vida de oración religiosa? Jesús dijo que no debíamos orar con vanas repeticiones, pero muchas veces es la misma actitud, aunque no estemos repitiendo lo mismo. Y eso se refiere a una oración seca, a una oración religiosa, a una oración sin compromiso, sin derramar lágrimas, sin dolor, sin clamor. Este es un clamor del que estamos hablando. ¿Cuáles son los motivos por los cuales oramos? Eso habla mucho de qué somos espiritualmente. ¿Oramos solo por nosotros, por nuestra vida, por nuestra iglesia? ¿Cuáles son los motivos de nuestra oración? Si estamos pasando alguna dificultad, ¿cómo está nuestra confianza en Dios? ¿Cómo está nuestra capacidad de creer que eso va a obrar para bien? ¿Está usted 100% seguro que lo que está pasando es por su bien y para la gloria de Dios y para la gloria de su nombre? Todo problema, toda situación, por difícil que sea, ¿estamos confiando en la mano de Dios? ¿Y cómo está nuestro compromiso con la obra de Dios, con el reino, con el avance, con nuestra iglesia, con nuestra casa, con nuestros hermanos? ¿Cómo los estamos amando? ¿Sabe, hermanos, si yo tengo un don y no lo estoy usando para la edificación de la iglesia, significa que no estoy comprometido con lo que Dios me ha llamado a hacer.
Si Dios me dio un don, dice la Biblia que me lo dio para bendición de mi iglesia. Pero si yo no estoy usando ese don, si no lo estoy ejercitando, no me he comprometido con la obra de Dios. Y con las misiones, con la oración a las misiones, ¿qué es lo que Dios nos concede? ¿Qué tal si ahí donde está inclina su rostro por unos minutos? Y tomamos este tiempo final para venir delante de Dios y evaluar nuestras vidas a la luz de lo que hemos hablado.